Primordialmente es que nos cuentes un poco de ustedes, de ONSA, quiénes son ONSA, qué tiene que ver ONSA con el tema del Esequibo para que nuestros presentes sepan de ello. Ok, bueno, la ONSA es la Organización Nacional de Salvamento y Seguridad Marítima de los Espacios Acuáticos de Venezuela. Es una asociación civil no gubernamental fundada en 1998 y tiene como objetivos fundamentales la búsqueda, el salvamento, la recuperación, el rescate y la seguridad marítima en los espacios acuáticos, incluyendo también el área de protección ambiental. La organización se divide básicamente en tres grandes líneas de trabajo. La primera es el Cuerpo de Apoyo y Salvamento Marítimo, que reúne a voluntarios que deseen contribuir con la parte operativa de la búsqueda del salvamento y de las actividades de seguridad marítima. La segunda es el Centro de Adiestramiento y Capacitación, que se orienta a todo lo que es la formación de nuestro personal y de cualquier otra persona que desee incorporarse. Y por último tenemos digamos, la estructura central administrativa que está encabezada por el secretario general, y dentro de esa estructura está la Comisión de Asuntos Geográficos de Ámbito Acuático, comisión esta de la cual yo formo parte, actualmente vocero de dicha comisión, y es un órgano asesor a la Secretaría General con relación a todo este tema que tiene que ver con las áreas geográficas de ámbito acuático, y en el particular, pues, tratamos sobre este tema de la fachada atlántica, que es estratégicamente importante para nuestro país. Esa es básicamente la tiene otra cantidad de comités, tiene direcciones de trabajo en protección ambiental, en diferentes áreas, administrativas como operativas. Entonces, bueno, en el caso mío, yo soy el vicecomodoro del Cuerpo de Apoyo y Salvamento Marítimo. Eso es una jerarquización interna que corresponde a la edad y a los años de experiencia y digamos, permanencia en la organización. Por otro lado, participo en operaciones de búsqueda y salvamento y de seguridad marítima como parte del grupo de apoyo estratégico de esta entidad. Bueno, ahora bien, en el tema del Esequibo, ¿qué papel maneja ONSA o qué ha manejado en cuanto a todo el desenvolvimiento que hemos visto en esta última década en cuanto a lo que es la parte de la reclamación territorial y lo que es el tema de la fachada atlántica? Ok, bien. Fundamentalmente, como comentaba al principio, la organización es una entidad con vista al mar. Nosotros no nos involucramos digamos, con actividades en el ámbito terrestre, exceptuando pues las que están de alguna forma vinculadas con el mar. Por lo tanto, nuestra especialidad no es el tema como tal de la Guayana Esequiba, desde el punto de vista de actividad diaria. Sin embargo, saber el derecho del mar del derecho de la tierra. Y por esta razón, pues en el caso especial de la Guayana Esequiba, nos hemos involucrado sobre este tema, y cabe destacar que tenemos un acuerdo de cooperación con MIMAPA, incluye nuestro Esequibo, debido a que son ustedes los especialistas en el ámbito terrestre, en todo lo que es la parte histórica, las actividades diarias, todo lo que sucede en este espacio. Pero entonces, en ese sentido, nosotros, con vista hacia el mar, desde que comienza, digamos, desde la línea de costa, dándole la espalda a la tierra, pues nos ocupa de todo lo que tenga que ver
con para los que nos están escuchando el día de hoy, Venezuela o los países tienen tres ámbitos territoriales. El primero es el ámbito terrestre, donde la autoridad la ejerce el presidente, los gobernadores y los alcaldes, en el caso de Venezuela, de acuerdo pues a su espacio geográfico establecido. Luego tiene otro ámbito, que es el ámbito aéreo, que corresponde a lo que es el control del tránsito aeronáutico, que la ejerce el Poder Nacional a través del Presidente de la República y el Instituto Nacional de los Espacios, el Instituto Nacional Civil, y es la autoridad en el aire. En el aire la autoridad no es el gobernador del estado donde la aeronave está volando, no es el alcalde, sino el presidente de la República a través del Instituto Nacional de Aeronáutica Civil. En el ámbito acuático ocurre lo mismo. El espacio acuático no tiene relación en cuanto a la autoridad, no hay relación entre los gobernadores o los alcaldes y el espacio acuático. Desde el momento que el agua de mar o las riberas o los lagos toca la parte terrestre, en ese momento ese espacio territorial está dirigido por una autoridad que nombra el presidente de la República a través del Instituto Nacional de los Espacios Acuáticos, que es conocido como el INEA, y quien ejerce plena autoridad sobre ese espacio. Entonces, dicho esto, nosotros, pues nuestra principal actividad se va hacia justamente ese espacio marítimo. Y en cuanto a la fachada atlántica de Venezuela, que es las dos fachadas de ámbito acuático. La primera, o la más grande, digamos, y la más conocida, es el Mar Caribe, que de hecho la gran mayoría de nosotros recibimos la información de que Venezuela por el norte limita con el Mar Caribe, cosa que es absolutamente falso, porque el Mar Caribe no tiene una autoridad como tal. Las autoridades son las autoridades de los estados que hay en el Mar Caribe. Entonces nosotros en el Mar Caribe tenemos relación con Colombia, con Aruba y Curazao, que están mancomunadamente asociadas al Reino de los Países Bajos, con Bonaire, que es una municipalidad especial del Reino de los Países Bajos, luego con República Dominicana, con Estados Unidos a través de Puerto Rico como estado asociado. Asociados. Luego tenemos otra vez relación por las Islas Vírgenes estadounidenses. Tenemos relación con el Reino Unido por las Islas Vírgenes británicas. Tenemos relación con Francia a través principalmente de su isla base, que es Martinica, donde hay un centro, por ejemplo, de búsqueda y salvamento, pero es francés. Y con el resto de las islas, que algunas son independientes, otras siguen estando de alguna forma asociadas a otro estado, hasta llegar básicamente a, podríamos decir, Grenada y Trinidad y Tobago, que está en el medio. Trinidad y Tobago hacia el norte, hacia su noroeste con el Mar Caribe, hacia el oeste con Venezuela y hacia el sur con la fachada atlántica venezolana. Entonces Venezuela va desde Maracaibo, y digo Maracaibo porque las capitanías de puerto, para diferenciarlas de los estados, se llaman de acuerdo a la ciudad que principal donde está la capitanía, no al estado, excepto una que ya hablaremos ahora de esta. Entonces tenemos la capitanía de puerto, la circunscripción de puerto de Maracaibo. Sí. Hay una circunscripción de puerto al sur del lago de Maracaibo que tiene sede en el estado Trujillo. Tenemos la capitanía de puerto, luego de Punto Fijo, que comparte con Maracaibo el Golfo de Venezuela. Luego tenemos la capitanía de puerto de
La Vela, con sede en Coro, pero que va desde la punta, el Cabo San Román hasta Chichiriviche, Falcón. De allí comienza la circunscripción acuática de Puerto Cabello, que incluye el archipiélago de las Aves. Pasa a La Guaira, que incluye Los Roques, incluye La Orchila, y llega hasta Chuspa, en el estado Miranda. Luego comienza la circunscripción acuática de Carenero, que va desde Chuspa hasta el río Tuy, donde incluye La Tortuga. Ahí comienza la circunscripción acuática de Puerto La Cruz. Puerto La Cruz no se proyecta tan al norte. Luego viene la circunscripción acuática de Pampatar, con sede en la isla de Margarita, que incluye nuestra isla de Aves y es la que limita fundamentalmente con todo el cordón de islas al este del Caribe. Al llegar a la península, luego tenemos, perdón, de Pampatar está Carúpano, primero, perdón, Puerto Sucre, que es el estado Sucre, fundamentalmente, y Mochima, y luego está la circunscripción acuática de Carúpano, que es la que llega hasta la península de Paria. Y entonces entramos en lo que es la fachada atlántica de Venezuela. La fachada atlántica de Venezuela comprende desde la península de Paria, en toda su punta este, y comienza a colindar con Trinidad y Tobago, aunque Tobago es una isla aparte, Trinidad es una y Tobago es otra, pero el gobierno, digamos, el estado se llama Trinidad y Tobago, que abarca esas dos islas, con la cual tenemos límites, y de hecho es el primer límite establecido internacionalmente en el ámbito marítimo, fue el realizado entre Venezuela y Trinidad y Tobago, donde establecimos perfectamente nuestro espacio. Ahora bien, luego de allí encontramos la Capitanía de Puerto de Ciudad Guayana, que tenía sede en Ciudad Guayana, salía por el río Orinoco y delimitaba al sur con los límites no establecidos con la República Cooperativa de Guyana. Sin embargo, esto se modificó a raíz del decreto de la SODIMAIN, que son las Zonas de Defensa Integral Marítimas e Insulares. Se crea la Capitanía de Puerto de Deltamacuro, con límites desde Punta Barima, ¿verdad? Entonces tenemos al sur de Paria, que no la mencioné, la circunscripción acuática de Huiria. Todo eso hasta lo que era el río Orinoco, básicamente era la circunscripción acuática de Huiria. Sin embargo, les decía que entra ahí la circunscripción acuática de Ciudad Guayana, pero luego se crea en el año, voy a verificar acá, si me lo permiten un momento. No te preocupes. Bien, voy a verificar acá la fecha exacta. Lo tengo acá justamente para mencionárselos. En el año 2016 se crea esta capitanía mediante Gaceta Oficial con sede en Punta Barima y que dice que limitará hacia el sur con los espacios o los límites que se definan con la República Cooperativa de Guyana. Esta capitanía de puerto, en vista de las complicaciones logísticas en Punta Barima, modificó su sede posteriormente a Tucupita y allí está. Entonces, digamos, nuestra fachada atlántica se compone de 3 circunscripciones acuáticas que están dirigidas por su máxima autoridad, el presidente de la República, porque las gobernaciones y las alcaldías no tienen competencia en los espacios acuáticos, son incompetentes. No pueden tener policías, no pueden tener ningún servicio que presten en el ámbito acuático, no tienen competencia. Cosa que es un tema que a muchos les llamará la atención
porque ocurre en otros estados, pero es por el desconocimiento desde los ciudadanos hasta las propias autoridades. Pero eso es otro tema. Entonces, en el ámbito acuático, la autoridad civil la ejerce el presidente de la República a través de 3 figuras que son los 3 capitanes de puerto. El capitán de puerto de Güiria, el capitán de puerto de Ciudad Guayana y el capitán de puerto de Delta Macuro. En el caso especial y que nos ocupa del Esequibo, corresponde a este capitán de puerto nuevo, designado, que es el capitán de puerto del Tamacuro, única circunscripción acuática y capitanía de puerto que tiene el nombre de un estado en el país. Pero bien, no hay problema. Entonces, allí ese es quien tiene la autoridad de la navegación, la seguridad, la búsqueda, el salvamento y cualquier irregularidad o delito que se ejerza en ese espacio acuático que va a delimitar en el sur con la República Cooperativa de Guyana. Perfecto. Eso es por donde yo quería ir entonces. Número 1, esa capitanía de puerto de Delta Macuro, ¿hasta dónde llegaría si navega hacia el este? Cuéntame eso. Bien, sí, digamos de Punta Barima, que es donde se encuentra la circunscripción acuática, o comienza la circunscripción acuática del Tamacuro, vamos entonces a navegar hasta, en principio, Punta Playa. Punta Playa siempre ha sido o fue el punto donde indiscutiblemente la Armada Venezuela ejerce y ha ejercido la seguridad, la navegación y el control con respecto a todas estas cosas. Bien, ahora resulta que después encontramos, por otro lado, un detalle que muchos quizás no conozcan, que es la famosa línea de base que crea el presidente Leoni al este, por todo el este de la costa de la del territorio de la Guayana Esequiba hasta el río Esequibo, que va desde el Orinoco justamente hasta el río Esequibo, y que básicamente protege y define lo que es nuestra Guayana Esequiba, nuestro territorio Esequibo. Entonces, esa circunscripción acuática del Tamacuro, de acuerdo al decreto, no establece límites, sino los futuros límites que se firmen con la Guayana Esequiba. Ahora bien, vamos a encontrar adicionalmente a esto, muchos años atrás, 1979, la firma del convenio de búsqueda y salvamentos marítimos, que es un documento que firman prácticamente todos los países ribereños del mundo, que establece las responsabilidades de búsqueda y salvamento en 14 grandes regiones del planeta. Y una de esas regiones es nuestra fachada atlántica, no sola, sino abarca muchas zonas. Dentro de esas regiones hay áreas, y esas áreas tenemos entonces la competencia que se le da a Venezuela en cuanto a la responsabilidad de búsqueda y salvamento. Cabe destacar que las obligaciones, digamos, o mejor dicho, que los derechos nacen de las obligaciones. Bien, de manera que si nosotros tenemos la responsabilidad de prestar un servicio, allí es nuestra obligación. Tenemos el derecho también de cobrar como zona económica exclusiva y como vigilantes, como protectores, como a cargo de esa actividad, tenemos el derecho de cobro de la actividad económica que ahí se ejerza para que podamos tener esa obligación de salvar vidas. Si hoy se cae, Dios no lo quiera, una aeronave o se hunde una nave en ese espacio marítimo, internacionalmente Venezuela quien se responsabiliza y está a cargo
de la operación de búsqueda y salvamento. No sé si recordarán acerca de un Air France que se cayó hace aproximadamente unos 8 años, más o menos, al norte de Brasil, entre la Guayana Francesa y Brasil, obviamente en el espacio marítimo brasilero. Bueno, eso quedaba a miles de kilómetros de distancia de la costa de América del Sur, pero esa área de responsabilidad le correspondía a Brasil y Brasil es quien tuvo que movilizar y coordinar toda la facilidad de SAR para poder salvar esas vidas, buscar el avión, etc. Por lo tanto, esa misma situación ocurre en nuestra fachada atlántica. Desde Punta Barima hasta Punta de Playa no se discute, pero cuando vamos al decreto de base de Leoni, encontramos que toda esa línea costera es también, entonces, Sí, exactamente, toda esa línea, la línea de base, correcto, de 1900, muchas gracias por el apoyo ahí de imágenes, que yo no lo, veo que no lo puedo hacer aparentemente. Tranquilo. Entonces, la línea de base, que de Leoni nos da esa proyección en paralelo a la línea que internacionalmente ya está reconocida desde 1979 y que Venezuela suscribe en 1986. El Congreso de la República, para ese entonces, aprueba el convenio y queda una línea de base, o perdón, una línea con un azimut es el ángulo de la línea, tomando 0 como norte y 0,70, ¿verdad?, hacia el este. Esa es la línea que se combinó, de hecho, en este convenio internacional firmado, entre otras cosas, estuve revisando, que no tengo el texto, lo voy a buscar, pero con la República Cooperativa de Guyana. O sea, en ese momento, y ellos no protestaron. Luego, entonces, basándonos en la línea de base de Leoni, que llega hasta el río Esequibo, hacemos la misma proyección en paralelo hasta que no se diga lo contrario. Sí. A 0,70 de azimut hacia el Atlántico, a más de 200 millas náuticas fuera. Con lo cual, nuestra fachada atlántica, podemos decir que efectivamente va desde el río Esequibo hasta la península de Paria. Es así. De hecho, Guyana, la República Cooperativa de Guyana, ¿no?, que sería la Guayana, lo que era la Guayana británica, ahora independiente, no tiene unidades propias per se para cubrir ni siquiera esos espacios. E históricamente, como vengo diciendo, desde el 79, formalmente desde el 86, Venezuela ejerce la administración, supervisión y seguridad de ese espacio acuático conocido como fachada atlántica, en este caso, que corresponde a esta nueva capitanía. Ok, Luis, mira, tú estabas ahorita comentando de la línea recta del decreto de Leoni del año 68. Me gustaría saber la opinión que tiene ONSA del decreto que hizo Guyana en el año 2017, el decreto 1632, que ya te lo voy a buscar para que veas en el mapa, donde ellos crearon como que una línea recta en el estuario del río. Aquí lo tengo. Correcto, hacia el norte. Y me gustaría que me des tu opinión. Veanla ahí como son esa línea roja, donde ellos hacen como que un cierre del estuario. Te hablo desde Georgetown hasta donde está Caridad casi. La línea verde marca como que la línea media entre Huaquenán con Leguán, que son las principales islas fluviales del Esequibo. No sé si ustedes supieron de ellas y qué opinión tienes tú, si esto solapa o podría afectar la línea recta de Leoni. Mira, ahí ellos están aplicando el principio justamente de línea de base recta, que establece que tú puedes unir dos puntos en la costa que obviamente sean tuyos, Entonces, ahí
Básicamente, y eventualmente, o sea, eso que ellos hicieron va conforme al principio de derecho internacional. Ahora, siempre y cuando ese otro lado sea de ellos. Bien, siempre y cuando ese punto que ellos marcan al oeste del Esequibo sea de ellos, porque si no, no lo pueden usar. Entonces, nosotros como comisión, hasta ahora, hemos hecho unos pronunciamientos relacionados pues con todo lo que es esa fachada en líneas generales. No hemos recibido, por ejemplo, como punto de consulta, esa pregunta que tú nos estás haciendo. Sin embargo, habría que ver exactamente dónde termina la línea de base que decretó Leoni y dónde está el punto que los guyaneses trasladan hacia el oeste del Esequibo para trazar como esa línea de base recta en la boca del río. Bien, sí, bueno. De hecho nosotros en una oportunidad sí lo hemos visto, tendría que, digamos, buscar, no hay ningún pronunciamiento al respecto, pero sí en uno de los mapas que nosotros hemos desarrollado, podríamos verlo. Si ahora más adelante nos da tiempo y durante la conversación, si me dan un chance, yo puedo compartir la pantalla con las imágenes que nosotros hemos ploteado a través de Google Earth, donde sí podríamos conversar eso, digamos, con detalle, ¿no? Ahora en unos minutos, no hay ningún problema. Pero formalmente Sí, la consulta, perfecto, decirte, mira, ¿qué es la posición de ONSA? Bueno, la posición de ONSA es que nuestro espacio, nuestro ámbito acuático llega hasta el río Esequibo. Ahora, si es en la Yo medianía... tengo aquí un mapa, ¿Ah? si me lo permites, Luis, tengo aquí un mapa creado por ustedes, te lo voy a poner también para que expliques Okay. entonces esos puntos que estás ahorita dando. Actualmente estamos ahorita viendo un mapa que fue trazado por ONSA, donde Correcto. según las mismas coordenadas que había dado el primer decreto de Sodimain. ¿No es así, Luis? Es así, es así. Para nosotros, ese decreto, si bien no está vigente, pero marcó unas coordenadas. Y si bien hubo protestas de algunos países y bueno, el gobierno quizás pues no quiso entrar en mayores detalles, luego el primer decreto, que es del 27 de mayo de 2015, se deroga y se publica otro en junio. Pero habla sobre, para empezar, los puntos que ustedes ven ahí identificados como MRSIT son puntos firmados históricamente con Trinidad y Tobago. Y eso es así. Luego, lo que viene hacia abajo, tú lo puedes quitar y poner o alargar, digamos, de acuerdo al criterio como diría el Acuerdo de Ginebra, ¿cómo es que textualmente dice? Satisfactorio para ambas partes. Ahora, sí, para nosotros, y siguiendo la línea de base de Leoni, efectivamente va hacia ese punto. Ahora, y fíjate lo que le queda a Guyana. Guyana le queda, es un triangulito que no tiene salida al Atlántico. Por eso es que ellos después hacen una barbaridad de mapas donde lanzan una línea casi al norte, recta desde allí abajo, ¿ven? Desde el río Esequibo, y se lanzan hacia arriba. Nosotros, esa mapa usa la medianía de esa línea de base recta que definió Guyana, si mal no recuerdo, nosotros la usamos de base para decir, bueno, si esa es la boca del río Esequibo, según ustedes, y basándonos en una publicación, ahora recuerdo, sí, nosotros trabajamos con ese decreto, porque dijimos, bueno, está bien, ustedes lanzaron esta línea, lo publicaron en un decreto oficial, bueno, y a nosotros nos corresponde todo lo que está al oeste del río Esequibo. Por lo tanto, sobre esa línea de base recta de la boca del río, trazamos una media
que creo que en una oportunidad conversamos con ustedes, y había el tema de que si se aceptaba esa línea, quedaba no sé cuál isla de las que está en la de desembocadura del Esequibo, del lado de allá y no del lado de acá. Bueno, si Huaquenán, nosotros... la isla de Huaquenán. De Huaquenán. Creo que le pasa por el medio a Huaquenán. Bueno, ¿qué es lo que quieren? Huaquenán. Bueno, ¿qué te puedo decir? En el peor escenario, pregúntanos a los que viven en Huaquenán qué es lo que quieren. Pero definitivamente, de la línea media de base recta que ellos ya reconocieron y que nosotros deberíamos agarrarnos de ahí como o sea, engancharnos en esa para trazar entonces una media, lanzar una línea media, o sea, en la medianía de la línea de base recta, y entonces decir, bueno, lo que está al oeste es nuestro, punto, y se acabó. Entonces, aquí te estoy poniendo la imagen del decreto primero, el 1787, con todas lo que eran coordenadas puestas, y después el decreto 1859, el cual habla de lo mismo, más no indica coordenadas algunas. Claro, luego, claro, pero no las indica, pero ya hubo uno que sí las precedente, indicó. claro. Ya hay un antecedente. Nadie dice que se derogó porque no eran, tampoco porque son, pero ahí están. Y eso te dice históricamente la pretensión de Venezuela sobre ese espacio. ¿Me explico? O sea, si bien Guyana tiene otras pretensiones que son una locura, tenemos que nosotros ya expusimos cuáles podían ser nuestras pretensiones. Mira, aquí, ¿la pueden ver? Sí. Okay. Fíjate tú, aquí tenemos, esto es punta, ahí lo que está marcado es Punta Barima. Ok. Ahí ve Perdón, Playa, Punta Playa, correcto. Ahí está marcado Punta Playa. Vamos a colocar acá Punta Barima, que es lo que está un poquito más arriba del Tamacuro. Estamos claros, porque todavía... Luis, disculpa, pero ¿por qué Punta Playa no está sobre el mismo límite? Es un tema de Google. Ya eso es un tema, digamos, de Google, no lo marcamos nosotros. Estoy utilizando las coordenadas que está dando Google, son una búsqueda. Ahí está Punta Barima y Punta Playa, entonces está más por acá. Bien, por donde tengo la mano. No sé si se ve. ¿Sí? Sí. Ok, ahora fíjate, aquí tenemos algo que muy poca gente ha visto, Jorge, que es nuestro mapa de Venezuela. Todo, fíjate, aquí podemos ir a ver el de lo que es el decreto de Leoni. Aquí está. Nosotros tenemos todo esto demarcado y ploteado acá. Con la zona contigua y las 12 millas. Fíjate tú. Correcto. Entonces, el decreto dice que es a partir de 3 millas náuticas de la costa. ¿Ok? Fíjate tú. 3 millas náuticas de la costa, y aquí están los puntos. Y efectivamente nosotros, el E1 y el E2 son... ¿Puedes hacerle zoom a eso, por favor? En el decreto. ¿Puedes hacerle zoom? El E1 y el E2, sí. El E2 son los puntos que es la línea que trazó Guyana. Exacto. Entonces sí, efectivamente creo que esta es Huaquenán, la que está aquí en el medio. De acuerdo a esa línea de base, bueno, perderíamos Huaquenán, aunque el caño principal es este, que está al sur de Huaquenán, porque lo demás... La vaguada es esa, ¿no? Sí, claro, la vaguada principal del río es esa. Bien, ahora, vamos a suponer, porque tenemos un conflicto donde se han mezclado malas intenciones con muchas cosas. Y Venezuela, en algunas oportunidades, ha dejado este tema a un lado. Entonces, en toda negociación, digamos, tiene que
ambas partes tienen que ceder. Ahora, tú no vas a ceder lo que es tuyo. Punto y se acabó. Ahora, si ellos consideran que la boca del río es esa, ya tenemos un punto de partida para discutir con ellos algo que ellos mismos publicaron. ¿Me explico? Sí. Entonces, bueno, nosotros basados en eso, buscamos la media, la medianía, esta línea de base recta, que es el punto EM, y aquí dice desembocadura del río Esequibo, medianía, y proyectamos el mismo azimut de 70 grados, con la misma abertura de 70 grados, hacia el Atlántico, que es lo que hasta ahora siempre Guayana o Guyana mantuvo y, digamos, y Venezuela e internacionalmente se ha respetado. Un azimut de 0,70 del Punta Playa, ahora no es de Punta Playa, ahora es de la medianía del río Esequibo, basado en el decreto que emitió Guyana. Bien. Luis, perdón, ¿por qué se basan en el decreto de Guyana y hacen que la isla de Huaquenán sea entonces de ellos? ¿Por qué hicieron esa parte? Porque, vuelvo y te insisto, por ejemplo, la línea roja, sí, que creo que se aprecia, ¿verdad? Se ve la línea roja. Sí. Es en realidad la línea de base recta de, perdón, vamos a ver la de Leoni. Déjame consultar acá. A tu pregunta, la vuelvo a contestar. ¿Por qué tomamos esa línea de base recta de la boca del río Esequibo? Porque ya Guyana se mató. Ya Guyana marcó un precedente, el cual nosotros fácilmente podemos aceptar como parte de la negociación, de que la boca del río es esa. ¿Ok? Y a nosotros, que nos vamos a sentarnos a trazar otra línea de base recta de la boca del río, cuando lo que vamos a perder es Huaquenán. Porque el reino de los Países Bajos, ¿no? Le ha ganado territorio al mar. Por eso se llaman los Países Bajos. Han dragado y han colocado tierras y han tomado espacios al mar. Que nosotros draguemos los caños que están al lado, ¿cuál es el problema? ¿Cuál es el problema? Si son nuestros, podemos hacer lo que nos dé la gana. Entonces nosotros podemos dragar, igualito tener esa salida, o sea, una salida inclusive del Esequibo, porque la vaguada principal, la más profunda, es esa que está allí. O sea, la que quedaría del lado este de Guyana. Pero ya ellos dieron un paso. Vamos a también a discutirle que esa no es la línea de base del río. Vamos a agarrarnos de esa, ¿verdad? Porque nosotros tampoco lo hemos hecho. Y ya ellos dieron un paso a favor de nosotros. Ya podemos partir de la base de la división del río. ¿Entiendes? Entonces, ese fue nuestro criterio para, de alguna manera, aceptar esa movida, que no significa que aceptemos un centímetro más hacia allá. Sino que ya poner, por favor, la parte que se vea de la partida del lado oeste, del lado nuestro de... Sí, sale desde, aquí dice, desde Punta Guarapiche a Guarapiche, que es el decreto de Leoni. Ok. Es el punto A al punto B. No sé si se ve acá. Ok, déjame moverlo aquí. Punta Guarapiche. Sí. Ok, en mi ventana. Muy bien. Entonces tenemos el punto A, que es Punta Guarapiche. Luego tenemos el punto B, que está acá. No tengo una descripción exacta, pero en algún momento en el decreto se marca ese punto B. Creo que dice frente a, o en punta no sé qué cosa, o en la desembocadura de... Punta Playa, o si no, Barima. No, es posible, sí. Aquí, esto es la desembocadura del río Guaní, que es el Barima Guaní, correcto. Guaní, Esto es el Punta Barima, correcto. Y esto es el punto B, que no lo identifico acá, probablemente sea Punta Playa, me parece que es Punta Playa, sí, Punta Playa. Y luego baja
baja, 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 hasta encontrarse con esta situación que estábamos comentando. Déjame ver, línea de base recta es esta que está aquí, claro que es la de Guyana. Okay. Vamos a bajar aquí. ¿Puedes explicarles, por favor, a quienes nos están viendo el tema de la zona verde? ¿Por qué ese tamaño? Correcto, sí. Hay 3 zonas allí. Está la zona amarilla, la línea roja y la zona verde. La línea amarilla es una línea de agua que Leoni deja como parte marginal al territorio, al ámbito terrestre de la Guayana Esequiba, que actualmente está administrado por Guyana. Listo. Perfecto. Pero él establece que de esa línea de base hacia afuera es mar territorial y zona contigua de Venezuela. Bien, aquí vamos a poner C. Mar territorial y zona contigua de Venezuela. O sea que ni siquiera estamos hablando de que la zona económica exclusiva se proyecta, como tú colocaste en la imagen anterior, se proyecta hasta 200 millas náuticas hacia afuera, hacia el Atlántico. Esto es territorio venezolano de plena soberanía, de acuerdo al criterio que pone, ¿cómo se llama? Que establece el decreto de Leoni. Entonces, ni siquiera son derechos económicos, es plena soberanía en ese espacio de agua. Que la Armada, pues, de alguna forma ha ejercido, porque históricamente se tienen ciertos registros en las bitácoras de los barcos que están firmadas por el capitán y 2 oficiales del puente, etcétera, etcétera, son también, que hayan navegado por esa zona, son también elementos jurídicos, elementos legales, que eventualmente pueden servir ante un tercero, sí, ante cualquiera, de que Venezuela ha navegado y ha ejercido la soberanía en ese espacio. Bien. Perfecto, Luis. Entonces, primero, Luis, nos están preguntando cuál es tu currículum en sí, para que le digas un poco del trabajo tuyo con ONSA, por favor. Sí, claro. Bueno, yo soy capitán de yate de la Marina Deportiva. Se llama así la licencia. Es una licencia de navegación internacional. Y tengo más de 10.000 millas navegadas en el área del Caribe y sus alrededores. Pero dentro de la organización, de lo que es ONSA, tengo desde su fundación, ONSA se fundó hace más de 22 años y he ejercido como oficial de búsqueda y salvamento acuático fundamentalmente en la fachada norte, en la fachada caribeña, y actualmente tengo el rango, decía, de vicecomodoro, que significa que yo tengo más de 43 años de edad y tengo más de 25 años de experiencia en la flota. O sea, además yo soy oficial de flota. La organización o el Cuerpo de Apoyo de Salvamento Marítimo se divide en 5 especialidades, que son flota, grupo aéreo para pilotos que quieren apoyar operaciones marítimas, el grupo, la especialidad de submarinismo, la especialidad de salvavidas y lo que también tenemos, que es la especialidad de tierra. Cualquier profesional, universitario o no, puede formar parte, si no es ni marino, ni piloto aeronáutico, puede formar parte, o sea, de buzo ni salvavidas, o sea, no está relacionado con el ámbito acuático o aéreo,
también en el ámbito terrestre nosotros aceptamos personas. Entonces, bueno, esa básicamente, y como dije también, formo parte, fui secretario general organizado durante más de 12 años y he dedicado años al estudio de todo lo que tiene que ver con el ámbito acuático y en particular también de la fachada atlántica, porque históricamente inclusive mi familia, en el caso especial de mi abuelo, fue embajador de Venezuela en Londres justamente antes de que llegara el canciller Bureli Rivas, donde Inglaterra le entrega la independencia de la República Cooperativa de Guyana. Entonces, familiarmente, o para ponértelo en contexto, sí, el embajador de Raúl Leoni de Venezuela con Inglaterra y quien llevó las negociaciones con el Reino Unido fue mi abuelo, el embajador Héctor Santaella. Y en ese sentido, la familia cuenta con una cantidad de documentación histórica relacionada con esas negociaciones. Cuando sale Leoni y entra Caldera, es cuando entra Bureli Rivas, e Inglaterra le da la independencia a la República Cooperativa de Guyana. Entonces, tengo vínculos familiares, aparte de mi actividad, pues, digamos, en la Marina civil, no soy militar, soy civil, como ya dije, con licencia para navegar en cualquier mar del mundo, hasta buques de 300 toneladas de arqueo bruto, y adicionalmente, y por supuesto, en cualquiera de nuestros espacios acuáticos. Mi licencia me faculta para eso y me he especializado durante 12 años en operaciones de búsqueda y salvamento y en seguridad marítima, inspecciones a buques y bueno, toda la carrera que de alguna manera hemos hecho muchos a bordo de ONSA en Venezuela. Sí. Efectivamente, el decreto de Leoni habla de que su línea de base llega hasta el río Esequibo. Él lo define como río Esequibo, no hay un punto, digamos, en específico. Habría que revisarlo en particular. Pero, y por eso en este mapa, porque él lo que habla es que será hasta el río Esequibo a unas 3 millas de distancia de la costa. Entonces, en el momento que se toma como referencia algo que ya Guyana aclaró o estableció, y podríamos asumir así, para evitarnos otro conflicto más dentro de todas las cosas que tenemos que discutir con ellos, es esa línea de base del río, y por eso la línea recta roja va desde la E1 hasta la medianía de esa línea de base. Eso era aclaratorio. Perfecto. Gracias. Sí, efectivamente, hay una realidad que es que Guyana se está cogiendo, o sea, el Esequibo, la fachada atlántica y su pretensión, o sea, es nada más y nada menos que bloquear nuestra salida al Atlántico en el río Orinoco. Cosa que, o sea, íbamos a comentar, o está en la agenda de esta exposición. Sin embargo, o sea, digamos, yo no creo que ni siquiera está en controversia, porque lo que es cierto, que usted decía, que el área que históricamente e internacionalmente reconocida por los países ha supervisado, vigilado y controlado la Armada venezolana en nombre de la República, es esa zona azul. Ok, perfecto. Donde podemos ver que el bloque 5 de PDVSA está siendo solapado por el bloque Stabroek, ¿verdad? Y en la línea punteada que vemos, hacia el lado izquierdo, eran donde estaban los dos buques contratados por Exxon, los cuales fueron detenidos por la Armada. Bueno, detenidos no, fueron únicamente expulsados de esas aguas, y ellos estaban en donde actualmente está el bloque 5 de PDVSA, como podemos ahí ver con ese mapa. Y podemos ver la línea rosa que está debajo, es la famosa línea Azimut 070 que tomó el almirante Daniel siendo
jefe de la unidad de Guyana dentro de la Cancillería. Hay una realidad que es muy preocupante, que actualmente esa zona está siendo prácticamente, no sé si llamarla vandalizada la República Cooperativa de Guyana está aprovechándose de realizar una cantidad de actividades que no debería y que le toca es al gobierno de la República pues hacer las protestas. Si efectivamente, bueno, si nos vamos, si nos... él no hizo el comentario, por ejemplo, de ya un acto que hubo, que fue el famoso apresamiento del Tenic Perdana, que pues constituyó un acto de ratificación de nuestra soberanía, donde se detuvo un buque que estaba realizando exploración científica y fue detenido por un buque de la Armada y trasladado hacia Margarita, hacia la circunscripción acuática de Pampatar, y frente a la isla de Margarita, ¿no? Y luego en el 2018 hubo otro evento donde otro buque de la Armada detuvo las actividades que estaba realizando otro buque, si mal no recuerdo era de la Exxon también. Sí. Sí. El primer buque fue el Tenic Perdana, el cual fue detenido cuando ellos estaban contratados por la compañía Anadarko de Estados Unidos, ¿ok? Y fueron llevados hacia la bahía de Pampatar. Estuvieron ahí 6 días, se les puso una multa y se les dio libertad. Posteriormente hubo otro buque que fue identificado, mas no se hizo ningún tipo de acción, que fue el buque Prospector, que estaba más al norte, y posterior a ello, en el 2018, fue lo del... Pero en 2019 fueron los de estos dos buques que sí fueron expulsados, como anteriormente dije. Okay. Mira, bueno, estoy compartiendo con ustedes, no sé si ya lo ven, es un mapa realizado también por la organización, por la Comisión de Asuntos Geográficos de Ámbito Acuático. No era el que yo quería mostrar, que vi en estos días, me pareció extraordinario, hecho por otra gente, pero aquí está lo que dice el oficial de la Armada, que aparece acá como director general. Eso es lo que nos quedaría a nosotros de las pretensiones actuales de Guyana. Con lo cual, o sea, creo que ningún venezolano, si bien algunos no conocen bien el tema de la Guayana Esequiba, sí es cierto que algunos no saben que el derecho del mar nace de la tierra y que si no peleamos lo que nos corresponde como Guayana Esequiba, vamos a perder también un espacio marítimo importante. El punto es que las pretensiones de la República Cooperativa de Guyana son absurdas, absurdas de todo punto de vista. Y eso es lo que habla del Azimut 030, que pretende desde Punta Playa lanzar un Azimut 030, que no tiene nada que ver con los Azimut que tiene al este con la con Surinam. Y que además también cabe destacar que ese laudo que se tiene con Surinam, que hizo la República Cooperativa de Guyana con Surinam, Venezuela podría perfectamente también solicitar la nulidad. ¿Por qué? Porque ese laudo está basado en que el Esequibo es de Guyana. Y por lo tanto, la línea dio esa forma que ustedes están viendo aquí, que es lo que ahí se ve como el punto GUSU, el punto 20, que es Guyana-Surinam, acordado en 2007. Entonces, ¿qué ocurre? Que ese laudo, por ese lado, está mal decidido, puesto que considera nuestro Esequibo como parte de la República Cooperativa de Guyana. Y por otro lado, Guyana saca una línea con un azimut 030 de la nada, de la nada, porque es así, de la nada, porque es que ya Guyana había aceptado, o sea, había aceptado
era algo que ha sido históricamente evidente y está registrado, y como le decía anteriormente, las bitácoras de los libros de nuestra Armada son instrumentos legales que pueden dar fe de que nosotros hemos ejercido el control y la navegación sobre esos espacios. Y en el derecho internacional existe un asunto que quien calla, otorga. Entonces, al no haber protestado jamás esa línea o esa línea con un azimut 0,70 desde Punta Playa hacia el Atlántico, solamente después que aparecieron todas estas riquezas, es que Guyana se ha inventado unas líneas que no tienen fundamento histórico, nosotros podemos probar que nuestra salida es distinta. También lo tengo acá, lo que debería ser. Eso es lo que debería ser. Y esa es lo que debe ser la pretensión de Venezuela. ¿Basado en qué? Bueno, en sus límites al norte, en su azimut 0,70 de Punta de Playa, que históricamente la Armada ha defendido afortunadamente, más el principio de línea de base recta, o sea, lo que es la línea de base recta de Leoni, que nunca fue derogado y que está vigente, más el decreto de Guyana que define unilateralmente, pero bueno, se la podemos comprar, la boca del río Esequibo, partimos de la medianía, trazamos el mismo azimut 0,70 y nos da esta zona, que serían los puntos, como decía, los puntos... bueno, ahí hay varios, pero es el A, F, J, M, R, S, T, ya están definidos con Guyana, son uno de los puntos con Trinidad y de los más antiguos del derecho internacional marítimo, porque fue uno de los primeros tratados que se hizo a esta materia. En el 90, ¿no? ¿Ah? Fue en el año 90. En el año, oye, me agarras con eso, lo tengo, sí, pero creo que fue por allí, fue por ahí, entre los, sí, porque eso viene del convenio, eso nace de una actualización que se hizo de un convenio, justamente para la delimitación de aguas marinas y submarinas, y uno de los primeros países que lo hizo fue Venezuela. Entonces, luego quedaría el punto, el T es un punto válido indiscutible. Luego, el punto U es la proyección de ese 0,70 que viene desde la medianía del Esequibo. Y entonces lo rojo es lo que le quedaría a Guyana, totalmente distinto a lo que Guyana plantea. Pero aquí se ve que aquí hay un conflicto, por eso es que en mi opinión personal, este conflicto es un conflicto muy profundo y que va a ser difícil resolver probablemente por las buenas, porque hay muchos intereses, mucha riqueza y el resultado de nuestra legítima pretensión es que Guyana pierde la salida al mar, pero no por culpa de Venezuela, sino por culpa de los propios guyaneses y del laudo que tuvieron con Surinam, porque Surinam ya tiene definidas esas líneas. Entonces, Guyana es la que en realidad se va a ver tremendamente afectada, pero no es que hay pobrecito porque se va a afectar más, entonces le vamos a regalar. No, es que esos son nuestros derechos históricos. De hecho, nosotros para finalizar, en un video que nosotros hicimos informativo sobre todo este tema de la fachada atlántica, a ver, nueva función, no, ok, sobre este tema de la fachada atlántica, hicimos, digamos, no una propuesta, sino dijimos que en todo caso, para que haya realmente satisfacción entre todas las partes, ¿ok? La cosa no debería basarse en nada de lo que actualmente está. Y ya les voy a exponer para concluir, digamos, este último asunto. Ahora, a ver cómo saco yo esta.
Sí, Luis, de todas formas, para que sepan, el primer tratado nos acaba de Sí, decir la profesora Yomar Fernández, quien está ahorita con nosotros y que le mandamos un gran saludo, claro que es del sí. año 42, ¿ok? El El primero primero del que año leí, sí. 42. Yo dije el 90 porque es el tratado de delimitación con Trinidad y Tobago, pero primero 42. Sí, el de Trinidad y Tobago fue en el 90, en el Sí, 42, bueno, pero en nuestra sí, zona, o sea, digamos, a nivel de nuestra región, quizá me expliqué mal, efectivamente sí. el primero que se firma es con Trinidad y Tobago. Luis, de todas formas, Eh, tengo unas sí. cuantas preguntitas acá y te pido Ok, que seas sí, sí, breve dale. por el tiempo. Yo, sí, Tenemos sí, por aquí supuesto. al señor Antonio, que es miembro de mi mapa, coordinador en República Dominicana, que nos está preguntando si aún siguen la detención de pescadores margariteños que navegan en las aguas del Atlántico por parte de la Guyana Defense Force. Recordemos que hace unos años atrás hubo un convenio pesquero entre Venezuela con Surinam, que actualmente ya no está activo, pero hay todavía presencia nuestra de pescadores por las aguas del Atlántico. No sé si ONSAS sabrá algo de ello. De pesca, presencia de pescador, bueno, por supuesto. En toda nuestra fachada atlántica tenemos un tremendo problema, un gravísimo problema, tanto de pescador, o sea, tanto de pesca como de tráfico de cualquier cosa. Sí. Es una zona hoy en día altamente peligrosa. Hay pesca ilegal porque los pescadores, tanto de un lado como del otro, se, se pasan al lado contrario sin los debidos permisos y pagos que corresponden. Y entonces, bueno, en el caso de Trini, de venezolanos, tenemos muchas informaciones y reportes de que efectivamente las autoridades de Trinidad y Tobago hunden a los pescadores venezolanos que simplemente de manera reiterada no respetan los límites y se han Pero que ha cansado. sabido de esas mismas acciones por parte de la Guyana Defense Force, No, para nada, porque la ¿no? Guyana Defense Force no tiene embarcaciones para ese tipo de actividades. Entonces, Perfecto, no, ok. nosotros al menos no tenemos reporte. Lo que sí Ok, tenemos son mira, reportes de las autoridades trinitarias. Pero lo que también sabemos es que aparte de peces, por supuesto está el tráfico de combustible, que se ha convertido en una realidad por todo lo que, bueno, por el precio de combustible venezolano, que hace difícil de que eso no sea así. ¿Ok? Y el tema del narcotráfico, que también en nuestra fachada atlántica, pues se ocurre también con la isla de Trinidad. Con Guyana me imagino que habrá, pero no, sinceramente no hemos recibido ese tipo de reportes. ¿qué opina ONSA? Por aquí nos está preguntando nuestra coordinadora que está en Quito, Ecuador. ¿Qué opina ONSA de si hay algún tipo de plan de contingencia por parte de las transnacionales que están en las aguas aún por delimitar en cuanto a posibles derrames petroleros? Como sabemos, actualmente han pasado una serie de lo que es actos de vertidos de petróleo en aguas de Trinidad que han llegado a las costas nuestras. Con el tema de las transnacionales contratadas por Guyana, hay posibilidades de que si hay un derrame pueda llegar hacia las costas nuestras también. Sí, absolutamente. Planes de contingencia, eh, muy pocos. Digamos, para ser prácticos, el último derrame que hubo, que fue en Trinidad, el combustible que se derramó llegó hasta Los Roques, hasta el archipiélago de Los Roques, afectó toda nuestra costa este, afectó Margarita, Los Frailes, La Blanquilla e incluso Los Roques. Así que imagínate el nivel. Y en Sí. consecuencia, planes hay, sí como no. La Armada forma parte tiene planes, tiene órdenes o planes de operación, órdenes de operación
que cuando ocurre un evento de esta naturaleza, tal, pero no existen en la práctica, no se han hecho. Y para ejemplo, un botón, el tema como te estoy contando. Entonces, si eso es con Trinidad, en nuestra fachada caribeña, que tenemos pleno control y supervisión, teóricamente, en nuestra fachada atlántica, para nada. Si ahí hubiese un derrame petrolero, no solamente se contamina nuestra costa, sino en el Orinoco, nuestros ríos, los buques que entran en el Orinoco pueden llevar combustibles pegados en el casco y contaminar aguas adentro del Orinoco, ocasionar contaminación. Las corrientes allí pasan por la boca del dragón, que es la boca que hay entre Paria y Trinidad, y de ahí pasaría al Caribe, y las corrientes que están allí lo llevarían también a toda la zona oriental del país. O sea que es que nada más que pensarlo asusta. Los planes de contingencia lo deben tener las empresas, que son las que al final tienen que pagar. Pero el Estado venezolano tiene planes de contingencia que muy poca gente lo conoce y que en la práctica no se han aplicado en los últimos 10 años. Luis, en los últimos 3 años, porque te habías escuchado que habías dicho que ustedes tienen injerencia, o sea, que ONSA tiene injerencia en cuanto a salvamento también en las aguas del Atlántico nuestro, el Esequibo. En los últimos 3 años se han hundido 2 barcazas que han transportado arroz desde Georgetown, que venían hacia Puerto Cabello, y se han hundido frente a las costas del Esequibo. ¿Qué ha pasado que no ha habido presencia ahí nuestra entonces? Bueno, fíjate tú, la responsabilidad de la búsqueda del salvamento es del Estado. El Estado es gobierno y población. Y ONSA forma parte de esa corresponsabilidad que tiene el Estado venezolano, puesto que somos parte de su población, y obviamente una organización civil sin fines de lucro, que no significa que no pueda cobrar, puede cobrar por cualquier actividad que haga para generar dinero para sus fines últimos, que es en este caso la búsqueda del salvamento, protección del medio ambiente, pero no somos el ente de primera respuesta. En el ámbito, hay una ley en Venezuela extraordinaria, que es la ley de emergencias de carácter civil, y los casos SAR, los casos de búsqueda y salvamento, entran dentro de esa ley. Eso establece que la responsabilidad, bueno, el convenio, primero, y un convenio firmado y aprobado por el Congreso de Venezuela, donde se acepta la responsabilidad de búsqueda y salvamento por parte del Estado. Entonces, ahora, ¿quién la ejecuta? El gobierno. El gobierno de la República Bolivariana de Venezuela es quien tiene que realizar en primera instancia esa actividad. ¿A través de quién? De los bomberos y la policía. ¿Cuáles bomberos? Los bomberos marinos, que son el órgano competente para realizar operaciones de búsqueda y salvamento de acuerdo a la ley. Que están adscritos a la Capitanía de Puerto, pero forma parte de la estructura de Organización Nacional de Bomberos. Y en los segundos órganos de primera respuesta, la policía. ¿Qué policía? No la Policía Marítima, sino la Policía Nacional. Es la que tiene la competencia sobre esta materia. Bien, dame un segundo que tengo que acomodar una cosa acá de la corriente. Ya. Sí, bueno, de todas formas ya nos queda poco tiempo. Quiero recordarles a todos que primero darles las gracias por estar presentes el día de hoy, que sepan que bueno, que como esto es un asunto de Estado, nuestra organización siempre lo ha tocado como tal, no hay ningún tinte ideológico presente, ni buscamos ello, sino que buscamos que sea una unión entre todos para poder facilitar las acciones a los responsables de ello. Así que las personas con quien ustedes consideren que tengamos algún tipo de diferencia, despreocúpense de ello, porque esto es un asunto de Estado que lo estamos tocando así. Vamos a darle también el saludo al señor Petar Hedrick, que es un venezolano que está viviendo en Croacia y que lleva también muchos años con el tema
el Esequibo cuando estuvo aquí dentro de Venezuela. Que está entonces, mira, Jorge, chat. contestando tu pregunta, entonces, el Estado, a través del gobierno, de las estructuras que tiene el gobierno, e inclusive guardacostas como comando operacional de la Armada, es un ente concurrente a la orden de la Capitanía de Puerto para la realización de estas actividades, son quienes deben actuar en primera instancia. Insisto, primero los bomberos, y en cuanto a la policía, es la Policía Nacional, que la ley de la policía, la ley que crea el Cuerpo de Policía Nacional, absorbe las competencias sobre esta materia, y hay una división marítima. Ellos tienen competencia y son los llamados para esto. Luego, sí, como entes concurrentes está la Armada a través de su comando de guardacostas principalmente, pero pudiera participar también cualquier otro comando de la Armada, así como el destacamento de vigilancia costera de la Guardia Nacional a nivel de gobierno. Y por último, por lo que se llama respondedores de segundo nivel, o secundario, está los voluntarios, y entre ellos figura la ONSA como organización civil. Ahora, dadas las circunstancias digamos, de infraestructura y económicas en la que está el país, la organización es financiada en un 100% por personas de carácter civil, por voluntarios, que ponen a su orden los recursos propios a la orden de las operaciones y inclusive los aportes económicos. Entonces, la realidad es que no contamos con marinas, con venezolanos en esa zona, con buques que realmente puedan, a la hora de una emergencia, formar parte de nuestra red de emergencia marítima, que se llama la REM, por medio de la cual nosotros activamos a todo el recurso voluntario nacional a la orden del Instituto Nacional de los Espacios Acuáticos para actuar. Entonces, pero como es una zona que está, digamos, es muy grande, la navegación es no como la del Caribe, que tiene unas características diferentes, sino es océano Atlántico, tiene unas características de navegación diferentes, y hay pocos pobladores y pocos infraestructura de carácter privado marítimo allá. La organización en esa zona solo se limita a lo que es el aporte de la planificación de eventuales situaciones de emergencia o de búsqueda y salvamento, que se hace a través de la sala de planificación SAR cuando nos solicitan el apoyo. Pero si ocurre algún evento del cual no entra dentro de nuestros canales de información, pues lamentablemente no podemos colaborar. Lo más que podemos hacer actualmente es contribuir con una planificación para que los entes que estén allí realicen esa actividad. Pero quiero aclarar que este mapa está basado en una irrealidad en donde, por acuerdo de todas las partes, lo que sería la Gran Guayana, que está dividida en la Guayana venezolana, la Guayana británica o la República Cooperativa, pues la Surinam y la Guyana francesa, sería una manera que todos estos países tuvieran salida al Atlántico de manera satisfactoria si lo que se quiere es salir al Atlántico. Ahora bien, si lo que se quiere es cogerse el petróleo que está en el subsuelo, entonces, bueno, que gane el más fuerte. Porque definitivamente, como están los mapas hoy en día, todos quieren meterse dentro de nuestra plataforma continental y dentro de nuestro espacio acuático, porque es allí donde está el petróleo. Entonces, les voy a mostrar este mapa con el que concluimos nosotros. No sé si lo pueden ver. Sí. ¿Sí? Ok. Ese mapa muestra, así termina un video que nosotros desarrollamos, donde en el supuesto que cada país que conforma hoy la Gran Guayana
¿ok? Pues, era una sola y por la colonización se dividió en 4 partes, la española, la británica, la neerlandesa y la francesa. Sería esa la única forma que estamos hablando de mantener un azimut de 0,70 desde los puntos limítrofes de cada país hacia el Atlántico. Si es lo que quieren la salida al Atlántico. Ahora, si lo que quieren es la riqueza, entonces por eso, después de tantos años con este tema vivo, unas veces más, otras veces menos, lo que se observa es que lo que buscan es la plataforma continental de Venezuela, que le corresponde desde la Capitanía General, desde la época de la Capitanía General a nuestro país. Corresponderá al Ejecutivo Nacional a través de nuestra Fuerza Armada y sus ciudadanos, porque eso es así, y nosotros, todos los que estamos aquí, la organización MIMAPA, ONSA y todos los activistas en favor de la defensa de nuestro territorio, tendremos que decidir en algún momento si nos lo vamos a dejar quitar o no. Porque, como ya vimos antes, con el laudo que firmó, que se hizo entre Georgetown y Paramaribo, o sea, entre la Guayana Británica y Surinam, la salida al Atlántico le quedó bloqueada a Guyana en todo su frente costero. La única manera que ellos tienen es tirar ese azimut 0,30 y literalmente cogerse toda nuestra fachada atlántica, incluyendo la salida del Orinoco. Yo sé que diferentes organizaciones, y no hablo por la organización, hablo por mí, pero soy miembro de uno de los comités asesores de la organización. Pero esto no lo podemos, o sea, la pretensión de Guyana no se puede permitir, porque no está buscando salida al Atlántico. Lo que está buscando es las riquezas. Entonces, bueno, esa fue la imagen con la que terminamos un video. Le terminó la organización, que lo publicó ONSA, ciertamente, donde dice, bueno, señores, esta es la propuesta, en el mejor escenario, que cada uno de las Guayanas quieran tener salida al mar. En caso contrario, la pelea es peleando por los recursos. Entonces esto es un pleito de recursos. Nosotros veremos si los despilfarramos, si no nos importan, o los defendemos hasta lo último. Y concluyo diciendo que el territorio no se discute, se defiende. Así que esa es básicamente, digamos, la forma en que quiero por lo menos concluir. Si hay alguna otra pregunta o si hay más tiempo. No, bueno, ya el tiempo pasó. Esta excelente entrevista, quiero agradecer que nos acompaña también, bueno, todo lo que nos acompaña, y en especial a la Comodoro Mayor Tania Socorro, que está acompañándonos desde el principio también esta entrevista. Uno de los oficiales más antiguos de nuestra organización, también Comodoro Mayor, de la flota, más de 35 años de navegación en todos nuestros espacios acuáticos, incluyendo el Orinoco, donde también he participado en nuestros ríos son navegables. En fin, es esa digamos, no una propuesta, sino una imagen de lo que podría ser que todos tuviéramos salida al Atlántico. Pero el tema aquí parece que es un tema, como digo, de recursos, y por donde se vea, exceptuando por el laudo arbitral de París, que ya Guyana reconoció que hubo irregularidades, Venezuela lo considera nulo, y toda la historia que sabemos sobre este territorio, ese territorio es de Venezuela. Así es, Luis, ahora, así es. Bueno, Luis, muchísimas gracias. La diplomacia es la forma de defensa, digamos, o mejor dicho, la guerra es la diplomacia con armas, dicen algunos. Okay. Así que diplomáticamente esto habrá que resolverlo por la vía que mejor nos parezca a los que vamos a perder, si estamos dispuestos a perder un territorio que es Venezuela. Y
todos los miembros de las Fuerzas Armadas en los últimos años, indistintamente y con la aclaratoria pues, que se ha hecho en varias oportunidades, que esto no tiene ningún tinte político, pero esa frase de que Venezuela, el sol de Venezuela nace por el Esequibo, pues si realmente lo que decimos lo tenemos concientizado, entonces bueno, no hay nada más que discutir. El Esequibo es de Venezuela, la fachada atlántica le corresponde a Venezuela, le corresponde a nuestra armada, a nuestra gloriosa armada bolivariana, defender ese espacio acuático, y no me queda más que reiterar pues en lo personal y seguramente en lo institucional, porque así han sido las líneas institucionales hasta ahora, de respaldar y apoyar plenamente a nuestras autoridades, a nuestra Armada como órgano de seguridad y defensa, y al Poder Ejecutivo, sea el que sea, para la defensa de nuestro territorio. Muchísimas gracias, Luis, muchísimas gracias por tus palabras. Tomo en consideración, Lu, cuando dices que el territorio no es para estarlo discutiendo, sino para defenderlo, que es muy cierto, son palabras de este Juanito Moras en México, que lo dijo durante la guerra interna de ellos, y bueno, ahorita tenemos que asumirlo acá también, porque es un asunto de venezolanos que tenemos que terminar, y es importantísimo tomarlo en cuenta. En sí, bueno, sin más que agregar, muchísimas gracias a todos por su presencia el día de hoy. El día martes vamos a tener otra que va a ser el tema político. El miércoles vamos a tener otra también con la profesora Yosmar Fernández, quien está presente hoy, y posterior a ello con otras personalidades que iremos informando a través de nuestras redes. ¿Ok? Muchísimas gracias y bueno, el Esequibo es de Venezuela. Cuídense mucho.